¿Por qué Pedro Sánchez está mintiendo con descaro a los españoles tratando de convencerles de que el gestor de la red de transporte de electricidad en España es un operador privado? ¿Qué está intentando ocultar respecto al histórico apagón sufrido por todos los españoles el gobierno de Pedro Sánchez? Veámoslo. Que el gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene mucho que ocultar y muchas responsabilidades propias que desviar en el histórico apagón eléctrico que sufrió la península ibérica este pasado 28 de abril, debería ser algo bastante evidente después de que Pedro Sánchez, en dos comparecencias públicas seguidas, haya repetido la falacia de que el gestor de la red eléctrica española, la compañía Red Eléctrica de España o más en general, el grupo empresarial Redella, del que Red Eléctrica de España forma parte, que Red Eléctrica de España en particular o Redella en general son operadores privados. Escuchemos, en primer lugar, a Pedro Sánchez, en su comparecencia pública del 28 de abril, calificar a Red Eléctrica de España como operador privado. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Y no pensemos que esto ha sido un error, un traspiés cometido por Pedro Sánchez durante su primera comparecencia para dar cuenta de las causas del histórico apagón que sufrió España el 28 de abril. No, este 29 de abril, en una nueva comparecencia pública, Pedro Sánchez ha querido remarcar esta idea, que Red Eléctrica de España, o Redella, el grupo empresarial del que forma parte, es un operador privado. La orden que nosotros dimos a Redella, al operador privado, es que comunicara constantemente y de manera regular todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro enérgico. ¿Y por qué tanta insistencia en que Redella o Red Eléctrica de España son operadores privados? Podría simplemente mencionar a estas compañías sin calificarlas acto seguido de operadores privados. Pues porque el gobierno de Pedro Sánchez quiere endosarles toda la responsabilidad de lo acaecido el 28 de abril a los operadores privados, al sector privado, al mercado, al capitalismo turboneoliberal, siempre a otros que no sean ellos mismos. El gobierno, los planificadores del sector y de la política energética de España. De hecho, podemos escuchar a Pedro Sánchez en esa misma comparecencia anunciando que el gobierno va a exigir responsabilidades a los operadores privados. No se va a exigir ningún tipo de responsabilidad a sí mismo por la errática política energética que ha seguido durante los últimos años. No, antes incluso de concluir las investigaciones que Pedro Sánchez dice que están en marcha para dilucidar las causas de lo que ocurrió el 28 de abril, Sánchez ya extrae la conclusión de que su gobierno no tiene ninguna culpa y de que toda la culpa la tienen los operadores privados como Red Eléctrica de España. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. ¿Pero realmente Redella es un operador privado? Bueno, formalmente podría parecerlo, porque el 80% del capital social de las acciones de Redella están en manos de inversores privados y solo un 20% está en manos de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Lo podemos leer en la propia web de Redella. La sociedad cuenta con una estructura accionarial plural y equilibrada. Un 70,22% de las acciones lo constituyen capital flotante, un 20% corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, un 5% a Pontegadea Inversiones SL, un 4,64% a BlackRock y el 0,13% corresponde a la participación de miembros del Consejo y Autocartera.
Bien, si nos quedáramos aquí, habría que calificar a Redella de empresa privada o, en todo caso, de empresa mixta, es decir, una empresa de capital público-privado. Sin embargo, ya de entrada hay que tener en cuenta que la SEPI es claramente el accionista de control dentro de esta estructura accionarial. Es decir, que aunque haya otros accionistas privados, que en este caso son mayoritarios, el 80% del capital social, quien toma efectivamente las decisiones dentro de Redella es la SEPI al concentrar el 20% del capital social, 4 veces más que el segundo accionista, Pontegadea, con mayor capital social. Tan es así que a la presidenta de Red Eléctrica de España la escoge el propio gobierno. Actualmente la presidenta de Red Eléctrica de España es Beatriz Corredor, exministra de José Luis Rodríguez Zapatero y diputada en el año 2019 con Pedro Sánchez. Y que esto es así, que es el gobierno de España el que a través de la SEPI escoge a la presidenta de Red Eléctrica de España, es algo tan poco especulativo que el diario El País tituló de esta manera el nombramiento de Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica de España. El gobierno elige a Beatriz Corredor para presidir Red Eléctrica de España. La exministra de Vivienda, que sustituye al dimitido Jordi Sevilla, también exministro de Zapatero y militante socialista, será votada por el Consejo de la compañía el próximo martes, pero ya se sabe cuál será el resultado de esa votación. Pero bueno, si esto fuera todo, podríamos estar ante un caso en el que el gobierno posee una participación elevada dentro de una compañía privada sin que esa compañía privada haya dejado de ser privada. Por ejemplo, en Telefónica, el principal accionista también es la SEPI, y sin embargo no calificaríamos hoy por hoy a Telefónica de empresa pública. Claramente Telefónica es una empresa privada, muy intervenida, muy manejada, muy manoseada por el gobierno de España, pero sigue siendo una compañía privada. ¿Dónde está, sin embargo, la diferencia? ¿Por qué sí cabe calificar a Redella de empresa pública o de empresa donde el gobierno sí o sí tiene un control determinante y en cambio a Telefónica no? Pues porque la ley que regula el sistema eléctrico español establece que sí o sí, por necesidad, la SEPI, el Estado, será el accionista de control de Red Eléctrica de España. Artículo 23 del Real Decreto Ley 5/2005 de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Actuará como operador del sistema una sociedad mercantil, de cuyo accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no supere el 3% del capital social o de los derechos de voto de la entidad. Estas acciones no podrán sindicarse a ningún efecto. Para aquellos sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y aquellas personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente participen en el capital social de estos con una cuota superior al 5%, el porcentaje máximo de participación en el capital social del operador del sistema será del 1%. Dicha limitación no será aplicable a la participación correspondiente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que mantendrá en todo caso una participación no inferior al 10%. Posteriormente, en 2007, el límite máximo de participación del sector privado se eleva hasta el 5%. Pero en cualquier caso, existen limitaciones al porcentaje del capital social que un inversor privado puede tener en Red Eléctrica de España. ¿Y por qué? Pues porque el Estado, el regulador estatal, quiere que el control sobre esta compañía privada esté a todos los efectos en manos de la SEPI. Y no puede ser de otra manera, porque la ley impide que sea de otra manera. Por tanto, Red Eléctrica de España, o Redella en la actualidad, es a todos los efectos una empresa pública que, sin embargo, da participación en el capital social al sector privado, pero manteniendo el control de la compañía en manos públicas.
Y en consecuencia, Pedro Sánchez no puede desvincularse de los errores que haya podido cometer Redella en el apagón del 28 de abril, porque a la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, la nombra Pedro Sánchez, y el control último que se ejerce sobre la compañía, sobre esta compañía que ahora dice que es privada, lo ejerce la SEPI, es decir, su gobierno. Pero desde luego resulta muy significativo que Pedro Sánchez ahora esté intentando influir en el imaginario colectivo para redefinir Red Eléctrica de España como un operador privado. Si creyera que Red Eléctrica de España ha operado exquisitamente, no necesitaría efectuar esta trampa. Como sabe, como sospecha que Red Eléctrica de España ha podido meter la pata, o en todo caso, si quiere culpar de lo sucedido a Red Eléctrica de España para que su gobierno no tenga aparentemente ninguna responsabilidad, entonces necesita mentir a los ciudadanos diciéndoles que Red Eléctrica de España es un operador privado, desvinculado casi en su totalidad de su gobierno. Por tanto, este tipo de manipulaciones tan obscenas de Pedro Sánchez, del presidente socialista de España, son más bien una confesión de responsabilidad propia que una auténtica exención de la misma. Y las responsabilidades, cuando se dan, dentro de Red Eléctrica de España o dentro del gobierno de España que controla Red Eléctrica de España, las responsabilidades han de depurarse.